pintoresco lo que estoy encontrando ahí, ¿no? Oiga, lo veo, ¿qué voy a decir de eso? 100 años, ¿ya qué eficacia tiene? Oye, que lo cometió ya murió, pues, no digo nada, ¿no? Oiga, mañana puso responsable. ¿Por qué? Porque no denunció. Tiene sentido eso, bastante exagerado, debería un plazo, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero ¿cuál es el daño que ha causado? O sea, ¿qué efecto tiene esto? Oiga, el que cometió una irregularidad murió hace rato, la irregularidad pasó, pero 100 años, no tiene sentido, ¿no? La ley dice anteriores directores, entonces a veces peca en exceso, pues, pero ese es el marco normativo. Ahora bien, incluso ha habido más cosas, ya se modificó hubo un tema que estuvo vigente 3 años, y que fue un tema bastante pernicioso, pero finalmente se modificó, se derogó en la ley, ¿no? Decía, ya con un exceso bastante grande y significativo, de que cuando en un directorio se tomaba una decisión de negocios, o invertir, aumentar capital, decisión de negocios, y mañana la decisión de negocios no resultaba y afectaba a la sociedad, o sea, simplemente el negocio fue fracasó, saben de que siempre hay riesgo, oiga, fracasó, los directores tenían que responder. Eso es una exageración total. Oye, es una exageración total. Eso pasaba en las sociedades anónimas abiertas que cotizan en bolsa. Eso estuvo vigente en el Perú exactamente 3 años. Creo que en 2011 al 2014, si no me equivoco. En esos 3 años nadie quería ser director. Porque nadie quería ser director, es una locura. ¿Cómo yo voy a hacerme responsable, oiga, por el resultado de un negocio cuando todo negocio tiene riesgo? Ahora, distinto sería que yo haya actuado pues con una negligencia total, ¿no? Ya compre acciones de una empresa que está, pues, no sé, quebrada. Bueno, pues es una cosa exagerada. Pero que mañana yo diga, oiga, necesitamos invertir en tal negocio y el negocio se cae y por eso voy a hacerme responsable personalmente, no tiene sentido. Entonces, ciertamente el régimen de responsabilidades de los directores y gerentes puede ser bastante significativo. Ahora bien, yo diría algo incluso para cerrar el círculo en este punto. En el Perú, la ley ha caminado bastante en establecer responsabilidad para los directores y los gerentes. Establece una serie de supuestos, mal, bien, criticados, pero la cosa tiene un abanico enorme de esto. Digamos que el mensaje es, oye, queremos que el director se haga responsable. Perfecto. ¿Qué sucede hoy en día cuando un director pues, ha actuado irregularmente, violando alguna de las cuestiones que les he comentado, y entonces la sociedad dice, oye, usted ha cometido irregularidad, lo demandamos? Perfecto, la sociedad lo demanda al director, lo lleva a proceso judicial y gana la sociedad porque el otro cometió una irregularidad. Perfecto, ¿qué cosa reclama la sociedad? Oye, que nos resarza del daño causado. Este es un negocio grandísimo y el daño ha sido enorme. ¿Cuánto nos tiene que resarcir? Indemnización por 18 millones de dólares. Eso queremos. Perfecto, listo. Sentencia a nuestro favor. La empresa ganó, que nos pague 18 millones. ¿De dónde paga 18 millones? Se lo volteó de cabeza el director y tiene que medio millón. Claro, que le embargo la casa, el auto. No hay 18 millones. Hay medio millón, no alcanza. Entonces, claro, acá falta una pieza para cerrar este círculo. En otros países, lo que se ha hecho común, justamente para aterrizar en concreto, es lo que se conoce como el seguro de directores y gerentes. Y ahí se cierra el círculo. Oiga, yo vuelvo, rebobino el caso, ¿no? Cometiste la irregularidad, te demando, te gano, fin de la historia. ¿Cuánto tiene que pagar? 18 millones. Muy bien. ¿Quién? ¿Él? No, él no. La aseguradora. La aseguradora. Yo me peleo con el director. No. Prima, paga. Entonces, ¿qué es este seguro de directores y gerentes? Un seguro que se ha vuelto lo normal en empresas medianas y grandes y cada vez se extiende más. Oiga, a usted le ofrezco el cargo de director, te explico de qué va a... Ah, ya, perfecto, acepto, un ratito. Antes que acepte, usted tiene que venir debajo del brazo con su seguro. Con su seguro. Este es un seguro que si mañana usted pues, comete un error, oiga, me va a tener que resarcir. Usted no tiene dinero. La aseguradora. Entonces se paga una prima mensual. ¿Quién lo paga? Según como se acuerden. A veces lo paga el director, a veces lo paga a medias, a veces lo paga incluso la empresa. Oye, yo prefiero pagar $1000 mensuales, pero si mañana comete un error me dan 20 millones de indemnización. Prefiero eso y me estoy cubriendo. ¿Por qué? Porque ese director o gerente está tomando decisiones significativas. Oiga, mañana con su decisión hicimos un negocio de 30 millones que puede surgir o se puede caer. Pero ¿quién me responde por eso? Cada vez los negocios son más complejos. De nada me sirve, oiga, ganar un proceso, si al final no puedo cobrar, nada me va a servir, ¿no?
justicia ineficiente. Oiga, ¿para qué me sirve mi sentencia? ¿Para poner un cuadro? No va a servir. Oye, yo lo que quiero es cobrar. Me hizo un daño, resarcimiento. Oiga, pero tengo una sentencia que dice que a mí no puedo cobrar, no tiene ningún sentido. Entonces, el gobierno corporativo justamente busca atender a todas estas cuestiones de manera eficiente. Acá no se trata, y es importante también esto, no es una visión tradicional del derecho, ¿no? El derecho usualmente, y lo pueden ver ustedes de lejos, o se puede ver de cerca, el derecho muchas veces es medio teórico, abstracto, da vueltas, se queda en la nebulosa, no aterriza. Oye, en temas empresariales las cuestiones tienen que ser concretas. Acá no hay que dar vuelta. Aquel tema es cómo cubrimos, cómo responsabilizamos, cómo logramos una respuesta eficiente. Y es ahí donde entran estos mecanismos. Yo les mencionaba hace un momento de que el gobierno corporativo capta la atención recién en tiempo moderno, a partir de lamentables casos que demuestran el costo de no implementar gobierno corporativo. Efectivamente, un caso emblemático en esta materia es lo que aconteció en el año 2000, el llamado caso Enron, un caso emblemático. El caso es súper complejo, pero lo reduzco a pocas palabras porque es fundamental este caso y no grafica justamente el tema y los fundamentos, ¿no? Año 2000, Enron, Estados Unidos. ¿Qué cosa era Enron? Era una empresa. Bueno, y en realidad no era una empresa, era un grupo de empresas. Un grupo de empresas, así como hay el Grupo Romero, Grupo Grani Montero, Grupo Brescia, eso era Enron. Para que tengan una idea, imagínense ustedes, ¿no? Oye, el grupo de empresas más grande que tenemos en el Perú es el Grupo Romero. Tiene 84 empresas, bastante grande, ¿no? De prima, banco de crédito, 84. Oye, el Grupo Intercorp, tiene casi 70 empresas. El Grupo Gloria, casi 50 empresas. El Grupo Brescia, más de 60 empresas. Esos son los grupos poderosos en el Perú. Enron llegó a tener más de 2.200 empresas. O sea, para que vean la magnitud de lo que significaba eso. Un grupo de más de 2.200 empresas. En el negocio del petróleo y del gas. Era una empresa petrolera gasífera. Ese era su negocio. Una red gigantesca de empresas, más de 2.200. En el año 2000, Enron era una empresa emblemática de Estados Unidos. Estaba catalogada como la empresa número 1 en su sector y la 8ª empresa más grande de todo Estados Unidos. Un año antes había sido premiada como la empresa más innovadora de Estados Unidos. O sea, tenía todos los premios y medallas habidos y por haber, ¿no? Todo el mundo admiraba a esta empresa porque era pues una empresa emblemática. Pero ¿qué sucede pues en el año 2000? En el año 2000 esta empresa que cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York, que era una empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Nueva York, esta empresa presenta sus estados financieros y la Comisión de Valores de Nueva York hace una revisión de rutina y cuando hace la revisión de rutina encuentra algo que le llama la atención y es que aparentemente no cuadraban ciertas cuentas en sus estados financieros y llamaba la atención porque lo último que se podía creer era que estaba pues engañando con una empresa tan seria, emblemática. Qué raro. Bueno, no calzaban las cuentas. Entonces la Comisión de Valores abrió una investigación sumaria y se dio con la sorpresa que los estados financieros presentados en el año 2000 tenían cuentas falseadas. O sea, era un estado financiero maquillado. Oiga, donde la cuenta era en rojo la habían puesto en azul. Qué extraño. Retrocedieron un año. Oiga, los estados financieros del año 99 eran falseados. Y al 98, falseados. Y al 97, falseados. Y se retrocedió 10 años. Y los últimos 10 años se habían presentado estados financieros falseados. Paréntesis, claro, con la complicidad de medio mundo, ¿no? Este era un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo calladito. Era un tema bien complejo, hasta político el tema. Oye, ¿qué había pasado? Bueno, habían presentado estados financieros falsos. Pero ¿cómo es posible si es una empresa seria, grande y todo lo demás? Si eso ya era un escándalo en el 2000, ese no fue el mayor escándalo. El mayor escándalo vino a los 2 o 3 meses. ¿Qué pasó a los 2 o 3 meses?
Enro se declara en quiebra, en bancarrota. Y nadie podía creer eso. ¿Cómo ser bancarrota de la empresa, una de las más grandes del país? Totalmente solvente. ¿Cómo puede ser bancarrota? Cuestión aparte, el tema no era, bueno, problema de sus socios. No, porque como la empresa era tan maravillosa, la gente iba y compraba acciones de esta empresa. Entonces, mucha gente había puesto su dinero y mucha gente había puesto su jubilación entera acá. O sea, el tema era un problema social. ¿Cuántos socios tenía? Más de 100.000. Más de 100.000 gente que había puesto todo su dinero, había puesto ahí porque recibió una tajada pues, de utilidades, ¿no? Y todo funcionaba bien. Y cuando dicen, oye, bancarrota. ¿Qué bancarrota? Bueno, el tema pues, generó una conmoción. ¿Qué había pasado tras bambalinas? Lo que había pasado es que esta empresa había sido grande. Había en el pasado. Era muy grande, una empresa muy grande. Y tenía un detalle, pues, que tenía muchísimos socios, claro, unos mayoritarios, poquitos, otros, la masa, minoritarios. Los mayoritarios eran los directores y eran los gerentes. O sea, no había pues separación de poderes, que he comentado hace un rato. No había gobierno corporativo. Entonces, estos mayoritarios que vieron una mina de oro, no se les ocurrió mejor idea que decir, oiga, mira, acá hay un montón de dinero. ¿Por qué no tomamos un poquito y hacemos un negocio paralelo? Hacemos una cosa como banco nos financia, pues, ¿no? Oiga, tomamos dinero, nadie se entera. Claro, nadie se entera porque yo soy el director, yo soy el gerente, ¿quién se entera? Entonces tomo dinero, hago mi negocio, oiga, con lo que gano, lo devuelvo, nadie se enteró, pues, punto. Hicieron esto, fueron acá, y este negocio no resultó. Uy, entonces, ¿qué hago? Bueno, para cubrir el forado, no se les ocurrió mejor idea que maquillaje de la cuenta. Y claro, el forado era así, el año siguiente era así, el año siguiente era así, el año siguiente era así, pero nadie se enteraba, pues. Los minoritarios, claro, ellos ni enterados, porque ¿quién manejaba los balances, los libros de acta? Ellos, pues, ahí está, pues, ese grupito cerrado, socios, directores, gerentes, oiga, yo manejo todo, nadie se entera. Yo le doy la información que yo quiero darle al resto, nadie se entera. Lo cierto es que después de 10 años, la empresa realmente estaba quebrada. Realmente. La gente se asombró y decía, ¿cómo es una empresa tan grande? No, es que ya dejó de ser grande hace rato. Lo que pasa es que se presentaba como una empresa sólida y solvente. Ya no lo era. Y entonces no es que de la noche a la mañana cayó, no, fue cayendo en 10 años. Y después en el año 2000 realmente estaba quebrada. Fin de la historia, la empresa quebró. La empresa quebró, hasta el día de hoy hay gente que sigue haciendo juicio para recuperar su dinero. La empresa quebró, oiga, fue un caso terrible, el más grande, no el único, pero el más grande. Los ejecutivos fueron llevados a procesos judiciales allá en Nueva York. El fiscal dio un famoso alegato diciendo de que tenía que dárseles penas drásticas para demostrar de que Estados Unidos ni siquiera pues se coludía con los grandes de Nueva York, y de hecho los llevaron a los grandes ejecutivos a proceso. El número 1 de Enron no soportó toda la presión y una semana antes de la sentencia murió, ¿no? Y el segundo fue condenado a 24 años de prisión efectiva, ¿no? Que todavía sigue en prisión hasta ahora, y el pago de indemnización. Caso pues atroz, ¿no? Eso demostró el costo de no aplicar gobierno corporativo. Oiga, eso es lo que pasa. Y como le decía al inicio de la sesión, claro, un poco a la mala se aprende. Oiga, mira lo que pasa. Y claro, no fue el único caso, no hubieron otros. Por ejemplo, en Rusia, la empresa más grande de Rusia era una petrolera, Yukos. Exactamente igualito, igualito. ¿Y quién era el dueño de Yukos? El hombre más rico de Rusia. ¿Cómo terminó? Con prisión efectiva. 25 años de cárcel. Claro, exactamente lo mismo. Había hecho todo este carrusel. Entonces, oiga, eso le pasó factura. Eso pasa por no implementar gobierno corporativo. Claro, de paso en el camino se surgieron algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, una pregunta que se hizo en Enron era, oiga, 10 años ha presentado estados financieros falsos. Sí. Y la pregunta es, ¿y quién ha sido su auditor? ¿Quién ha sido su auditor? Porque ha habido alguien que ha dicho, todo está bien, ¿no? Así como si fuese un notario, ¿no? Oiga, todo está perfecto. ¿O no estaba perfecto? ¿Quién es su auditor? Bueno, una empresa de ese tamaño no tenía pues cualquier auditor. Sus auditores de Enron era la empresa de auditoría más grande del mundo, Arthur Andersen.
La empresa más grande del mundo, ¿no? La competencia pues, de PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG y Ernst & Young. Pero entre las 5, que se llamaban las 5 grandes, les decía, ¿no? En esa época, hoy día quedaron 4, pues, ¿no? De las 5 grandes, la más grande era Arthur Andersen, ¿no? Con casi un siglo de existencia, presencia en todo el mundo, incluido Perú. Un gigante, un monstruo total. Bueno, ¿qué había sucedido? Bueno, al parecer, y digo al parecer porque todo indicaba, pero finalmente no se llegó a comprobar en juicio, pero al parecer pues se había coludido, ¿no? Se había coludido. ¿Y por qué no se llegó a comprobar? Porque no se le ocurrió mejor idea a Arthur Andersen que cuando fue llamada a juicio la empresa, tomó toditita la documentación contable y la destruyó. La destruyó, bueno, seguramente por obvias razones, ¿no? Destruyó toda la documentación contable de error y entonces se le abrió un proceso por delito de obstrucción a la justicia. Y al final de la historia le impusieron a Arthur Andersen 2 sanciones. 2. Una, diríamos, la simbólica, que era suave, pero otra fue la mortal. No, la primera sanción, la simbólica, fue una multa de $500,000, que para ellos era pues simbólico, ¿no? Esa es la menor. La segunda sanción fue la estocada final. Fue, a partir de ahora, no podrás auditar a ninguna empresa que cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York. Eran todos sus clientes. En 2 meses quebró. Chau, y quebró, no existe, desapareció la red. Y cada filial, ¿no? En cada país terminó pues en algún lado, ¿no? En el caso peruano con Ernst & Young, ¿no? En el caso de Argentina con KPMG y así. Se fueron a tomar la competencia, todo el equipo funcionaba, pero se cayó el nombre, era una franquicia, internet, se cayó pues, todo ese tema gigantesco. Y a partir de ahí, entonces por eso les decía al inicio de la clase, recién el derecho despierta. Y el derecho dice, oiga, no se puede permitir esto. ¿Cuándo ensayó el escándalo de error? Año 2000. En el 2002 recién se da por primera vez una ley de gobierno corporativo en Estados Unidos. Estados Unidos da una ley, la famosa ley Sarbanes-Oxley, en el año 2002, que es una ley de gobierno corporativo, por primera vez. Y eso rápidamente llega a Perú, y en el año 2003, al año siguiente, se da por primera vez en el Perú un código de gobierno corporativo, en el año 2003. Y además de eso, se comienza a prestar atención a ciertos actores que antes pasaban desapercibidos, como por ejemplo los auditores. Y las normas se comienzan a modificar para darle responsabilidad. En el caso peruano, por ejemplo, se modificó el Código Penal para hacerlos responsables también a ellos por estados financieros falsos. Y en algunos otros países, no solamente le pusieron en la mira a los auditores, sino de paso también a los abogados. Y los hacían responsables. Una confrontación, claro, obviamente el afectado decía que por qué lo hacían responsable, toda una pugna, ¿no? Sobre el tema. Pero lo cierto es que comenzó a girar la atención. Pues, ahora sí, ya se le presta atención a este tema, que como repito, se le venía tratando teóricamente de los años 60, pero nadie le hacía caso, ¿no? El libro ya decía en los años 60, oiga, hay riesgo, va a pasar esto. Claro, como en la práctica no sucedía, nadie le hacía caso, teoría hasta que sucedió. Pues. Y cuando sucedió, ahí recién, oiga, a prestarle atención. Entonces el gobierno corporativo se comienza a implementar. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. El gobierno corporativo son conceptos que surgen básicamente en Inglaterra. De Inglaterra se trasladan a Estados Unidos, de Estados Unidos ya por toda Europa, América y finalmente llega al Perú. Pero ¿por qué importa dónde empieza? Porque Inglaterra no es Perú, pues. Inglaterra es otro contexto. Jurídicamente hablando es distinto. ¿Y en qué se diferencia? Cuando ustedes se ubican en el derecho, ustedes sabrán pues, que cada país tiene sus leyes, ¿no? Y las leyes son distintas. Pero en derecho nosotros los abogados distinguimos lo que llamamos sistemas jurídicos. O sea, si ustedes toman una ley peruana y una ley argentina, el texto es distinto, ¿no? Las letras son distintas, lo que dice es distinto, pero finalmente es bien parecido. Comparan Perú-Argentina, Perú-Ecuador, Perú-Chile, es bien parecido. Comparan ustedes Perú-Alemania, ya la cosa cambia. La cosa cambia. Y no es un tema de distancia. Comparan, por ejemplo, en temas civiles, de familia, divorcio, comparan Perú-Francia, es casi igual. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es que hay los sistemas jurídicos o las familias jurídicas. Básicamente hay dos, hay varios, pero básicamente dos importantes. Uno, que se llama el sistema anglosajón, donde el mayor representante es Estados Unidos e Inglaterra, y otro que es el sistema romano-germánico,
que es el sistema que está en América Latina y el que tiene el Perú. Bueno, ¿por qué nos interesa diferenciar esto? Porque sus fundamentos son distintos, ¿no? Les doy un ejemplo así cotidiano. Ustedes muchas veces pueden ver, hasta en las películas, ¿no? A veces aquí, cuando se hacen películas, novelas, se presentan cosas que no son muy realistas, ¿no? A veces ven una novela peruana y quieren graficar un juicio, por ejemplo, ¿no? Oye, lo llevan ahí, pues, no sé, al actor principal, ¿no? El proceso, ¿no? Y al final lo condena un jurado. Eso no existe, pues en Perú no existe jurado. Es una mala copia pues, de Estados Unidos, ¿no? El productor luego pues, la película de Estados Unidos y copió el jurado. No es que el jurado, porque es otro sistema. Claro, en Estados Unidos sí. Oiga, muchas veces en los juicios había un jurado, ¿no? Y el jurado con acá no funciona eso. Son sistemas diferentes. Uno puede decir este es mejor, este es peor, la cosa es que son sistemas diferentes. Entonces, al grano en lo que nos interesa. En el sistema romano-germánico, que es el que hay en Perú, por ejemplo, estamos muy apegados a la ley. Mucho importa la ley. Por eso que todos los días en el Perú se dan leyes. Todos los días, ¿no? Porque acá lo que más importa es la ley. Oiga, surge un tema, ¿qué dice la ley? No, pero la ley dice yo, bueno, pero la ley general, no, la ley. Claro, el último estudio que ha hecho el Banco Mundial, ¿no? Es de que se dicta una norma en el Perú cada 6 minutos. Cada 6 minutos. Una norma, todos los días. Si uno lo contabiliza en horario laboral, es cada 6 minutos una norma. Sí, pues, es así, hay normas y normas y normas y normas a cada rato. Claro. En países anglosajones, los del otro lado, tienen leyes también, pero no tantas. Y no las cambian tanto, porque para ellos más importante que la ley son las sentencias. Las sentencias. Entonces, si uno ve a un estudiante de Derecho en Estados Unidos, ¿qué le enseñan casi toda la carrera? Sentencias, jurisprudencia se llama eso, ¿no? Y ustedes por eso que escucharán en las películas, ¿no? Cuando alguien defiende a un abogado y dice, no, oiga señor juez, debe resolverse de esta forma, porque en el caso que aconteció en 1960, pues, no te dice la ley.